Creo que los cambios que se están dando de una manera tan veloz que a la gente le es muy difícil ver y que a nosotros nos está costando mucho anticipar y que no solamente nos está costando anticipar, sino que estamos ostentando una cierta pereza intelectual para no exigirnos el imaginar esas condiciones diferentes de las que hablaba. Proyectos nuestros de hace 10 años atrás, 12 años atrás, imaginábamos, por ejemplo, nuestro territorio con ciudades que sean capaces no solo de aglomerar a la gente, con aproximaciones urbanas que se preguntaban desde primero qué aire vamos a respirar y dónde se produce, porque esa es una novedad que no está garantizada en los próximos años, ¿verdad? Segundo, qué vamos a comer y cómo vamos a producir esa cantidad de alimentos. Tercero, cómo vamos a poder finalmente relacionarnos con el territorio, cuál sería la dimensión entonces de una cuidad o de una ciudad sobre el... y cómo podríamos ponernos en mayor contacto. Entonces nos imaginábamos que una ciudad debería tener la dimensión más o menos de una hora. Una hora a pie tendría que tener 4 kilómetros por 4 kilómetros. En esa cantidad de kilómetros podrían vivir con una densidad de 500 habitantes por hectárea, 1 millón y algo de personas. Entonces, una ciudad de 1,5 millones de personas que se vincula en un rosario de otras 15 de estas ciudades construirían una megalópolis distinta a la que hoy es Buenos Aires o Ciudad de México, San Pablo, porque arbitrarían territorios mayores siempre y cuando se pudiesen vincular de una manera en que imaginábamos 15 años atrás bajo una novedad impresionante que era el maglev, por ejemplo, que eran vehículos acoplados de levitación magnética, etcétera, que se estaban empezando a producir para Washington a Nápoles, se anunciaban entre San Pablo y Río de Janeiro, la entrada a Kioto, Tokio se estaban construyendo con eso, etcétera. En estos 10 años pasamos desde el maglev al Hyperloop, ¿verdad? Y este australiano que viene de Estados Unidos, qué sé yo, ¿verdad? Está construyendo ya el prototipo del Hyperloop y en realidad desarrolla más velocidad, es decir, que en una hora del Hyperloop podría dar un loop de casi 600 o 700 kilómetros, es decir, que sobre un anillo de 600 kilómetros podríamos poner las 16 ciudades de 1 millón y algo de habitantes, eso para garantizar la cantidad de bosque necesario para capturar el carbono, para poder producir alimentos, para poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De esos razonamientos, novedad de hace 3 años atrás o 4 años atrás, aparece Xinxinxi, por ejemplo, ¿verdad? La ultra megalópolis china que bajo los mismos principios establece alta velocidad de relacionamiento entre las 3 ciudades principales y saca a la gente de la producción industrial que estaba acá agotando el medio ambiente, que a la producción de infraestructura de relacionamiento y pone a todo el mundo a construir este relacionamiento que podría ser por maglev, podría ser por alta velocidad, podría ser por el medio que sea. Sin embargo, este relacionamiento, irse de un lugar a otro, era porque si te enfermabas o te pasaba algo, había que sacarte y llevarte al lugar donde estaba porque no todos los lugares van a tener cardiología especializada, no todos los lugares, porque no vale la pena, o sea, eso se va a distribuir con el mismo criterio racional, de acuerdo a las capacidades, etcétera, etcétera. Y entonces ese relacionamiento que estaba previsto y que prevé todavía Xinxinxi y que está en plena construcción y que ahora empalma con la ruta de la seda, por ejemplo, desde China y está incluyendo Italia y está llegando al centro de Europa,
se enfrenta al Internet de las cosas, a mi heladera, que cuando me levanto en la mañana me escanea el iris y sabe si me falta tal sal o tal otra cosa, qué sé yo, y que no necesita que yo me vaya al médico, sino que simplemente mi heladera pide a la central logística que me manden la cantidad de magnesio, selenio y todos los elementos de la tabla periódica que yo necesito consumir para estar en óptimas condiciones de salud, y resulta ser que trabajo desde mi habitación sin movilizarme y no me tengo por qué ir de aquí para allá, y que yo en realidad podría estar, etcétera, etcétera. Entonces, y todo hoy tiene internet, la cámara tiene internet, la silla tiene internet, nosotros vamos a tener un chip, vamos a estar vinculados a tal cosa, vamos a tener tu reloj o los relojes que la gente tiene acá en FA, en la UBA, le dicen cuántas escaleras subió, cuántos escalones corrió, cuál fue su ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Y no solamente lo tiene ahí, sino que lo está subiendo a la red a disposición tuya y de otra gente para poder establecer nuevos parámetros de mejoramiento de las condiciones de salud, etcétera, etcétera. Y eso estamos hablando de un solo rubro, que es el de la medicina, ¿verdad? ¿Qué no sería el hecho de poder controlar la temperatura, el ambiente, lo que tenés que ponerte o no ponerte, lo que debes o no comer, cuándo y cómo se produce o cómo se transporta en términos logísticos, de dónde se obtiene la energía, etcétera, etcétera? Si entendemos que todo eso está ocurriendo con un nivel de cambio y de compromiso, con una aceleración impresionante, hay todavía mucha gente que apuesta por el desarrollo industrial de nuestras sociedades. De hecho, podemos escuchar en los discursos de nuestros políticos: tenemos que ser capaces de emplear a las personas en un trabajo digno de 8 horas por día, para ser eternamente un pobre sobreviviente al día siguiente, para volver a producir placebos de consumo, para volver a satisfacer una... Parezco Florencia, ¿cómo se llama? Rivas. Violencia Rivas, de Capusotto, empezando con un discurso sobre las cosas que van cambiando y me van volviendo loco porque el mundo dejó de ser como era. Bueno, creo que nosotros deberíamos de seguir imaginando y deberíamos seguir mostrando y visualizando como disponibilidad de recursos a nuestras sociedades, qué es lo que nos espera, cómo va a ser o cómo nos podemos aproximar a todo eso como fuentes de recursos legítimos para un mejor vivir. Y eso es hacer exactamente siempre lo mismo. Es tomar una semillita de trigo que, si no le pega el frío, crece hasta acá, y en vez de ser una semillita así, se convierte en una mazorca con una semilla así que parece que salió de Chernobyl, pero que en realidad el maíz de acá, el trigo de Egipto, etcétera, etcétera, es todo la misma estructura de vida inicial, que ha sido capaz de cambiar y de revelarse en su potencial con el tiempo para todos nosotros. Necesitamos imaginar nuevas oportunidades para poder inventarlas, para que la gente las pueda usar.